Bueno, les voy a... Bueno, buenos días formales a todos y todas. Hoy es nuestra cuarta clase del curso. Les voy a leer el título de la clase de hoy. La clase, ¿se escucha bien, no? Sí. La clase de hoy se llama Enfoque de Derechos y Salud Integral de LGTBI+, de la Dirección Nacional de Políticas Integrales de Diversidad Sexual y de Géneros, Coordinación de Políticas de Salud Inclusivas, Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Y nos acompañan hoy, ya les digo, ¿quién es? La licenciada Valeria Paván, que es coordinadora de Políticas de Salud Inclusivas del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y el licenciado Joaquín Alaria Mena, que es del equipo técnico de la coordinación. Así que muchas gracias por compartir esta clase con nosotros y los escuchamos. Bueno, buen día a todas y todes. Bueno, va a empezar aquí mi pareja pedagógica, que tiene armadas así unos caminos muy interesantes y luego conversamos. Joaquín, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos, todas y todes. Ahí voy a sumar ya de entrada nuestra clave también en lenguaje no binario. No sé si me pueden escuchar bien, me gustaría que me lo confirmen. Perfecto. Un poquito bajo se escucha, Joaquín, en mi caso, pero... A ver. Bueno, ahí están optimizados los volúmenes. ¿Ahí mejoró? Ahí va. Ahí está, miren, ahí lo subí. Ahí está, ahora sí. Bueno, ahora sí. Voy a pasar a compartir pantalla. ¿Estoy habilitado? Perfecto. Sí, estás. Muy bien. Bueno, habíamos pensado hacer una presentación un poco como estilamos hacerla, necesariamente desde un primer inicio institucional, presentando un poco también cuál es nuestro trabajo y cuál es este enfoque que les queremos compartir hoy, habiendo visto cuál era el programa que habían diseñado en este curso. Así que bueno, empezamos por aquí. Les voy a compartir algunas cuestiones en relación al encuadre institucional en el que trabajamos, un poco qué es lo que hacemos, algunos programas que tiene actuales principalmente el Ministerio, que son importantes también de difundir, en tanto entendemos que el enfoque de derechos debe ser abordado con unas políticas de integralidad. Y después vamos, como decía Vale recién, a dar curso a una conversación seguramente muy enriquecedora. Ahí aparece un poco nuestra pertenencia institucional, que recién era presentada también. La coordinación es parte de la Dirección Nacional de Políticas Integrales de Diversidad Sexual y de Géneros, que es parte a su vez de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad. Esto es un poco para enmarcar un poco cuál es nuestra pertenencia y pertinencia también en el organigrama del Ministerio, que tiene principalmente dos secretarías, una de Políticas de Igualdad y otras de Políticas de Igualdad y Diversidad, y otra de Políticas de Acciones contra las Violencias. Bueno, dentro de la Secretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad estamos en lo que sería el área de diversidad. Un poco cuáles son nuestras responsabilidades y acciones. No me voy a detener tanto acá, así podemos seguir conversando. Bueno, coordinar acciones, programas de acompañamiento. Ya desde el inicio aparece esta idea del acceso al derecho a la salud integral. Es decir, si bien nuestra coordinación se llama Coordinación de Políticas de Salud Inclusiva, lo cierto es que está todo enmarcado en un enfoque de integralidad respecto de la salud. Ustedes sabrán también que siempre es una discusión en ámbitos de la salud, en los ámbitos también cuando se discuten políticas de discapacidad, diversidad funcional, etcétera, siempre es un problema, o siempre viene bien problematizar la cuestión de la inclusión, pero aquí en realidad lo que hace referencia es a la salud integral, y ya vamos a ver seguramente por qué es importante. Bueno, insisten también nuestras responsabilidades en hablar sobre la promoción de la salud integral, y de coordinar acciones en el sistema de salud, también acciones de prevención, de promoción e implementación sociocomunitaria,
También capacitaciones en materia de diversidad sexual, identidades de género y sus expresiones. Bueno, un poco es en lo que estamos ahora. Y también acciones de apoyo territorial en el sistema de salud para incrementar su efectividad. Eso es algo que también nos importa mucho, ¿no? Pensar que lo que hacemos tiene que ver con incrementar la efectividad del mismo sistema de salud. Y por último, ahí lo que aparece en las descripción, en los detalles que hace la decisión administrativa que funda la coordinación, también asistir en la implementación de convenios de colaboración y asistencia en el sistema de salud, en el nivel nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto es un poco contarles qué es lo que hacemos, ahí sintetizado en algunas placas. Un poco lo que hacemos es diseño y planificación de proyectos, desarrollo e implementación de estrategias innovadoras para el acceso de la salud integral de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero, personas intersex, no binarias, entre otras identidades no heterosis normadas. Espero que más adelante podamos detenernos un poco ahí. Con especial foco, es cierto, en personas travestis, trans y no binarias, asesoramientos técnicos, es decir, hacemos evaluación de dispositivos y programas de salud existentes a efectores de salud, organizaciones de la sociedad civil y distintas áreas de gobierno a nivel nacional, provincial y municipal, como veíamos recién. Bueno, elaboramos contenidos de formación, documentos, guías, libros, otras publicaciones. Aquí estamos, obviamente, en el dictado de capacitaciones, jornadas de sensibilización, talleres de formación, clases en general, y por supuesto articulaciones con otras áreas de la Administración Pública Nacional, ¿no? Y principalmente están mencionadas las dos articulaciones más grandes, por cierto, que hacemos, que son con el Ministerio de Salud de la Nación, por motivos más que evidentes, y con la Secretaría Nacional de Adolescencia, Niñez y Familia, dada también nuestra particular o nuestro particular interés por pensar las políticas de género y diversidad también en niñas y adolescentes. Y bueno, también aquí también estamos en eso, articulaciones con sociedades de profesionales, científicas, unidades académicas, y por último con organizaciones de la sociedad civil LGTBI+, que es un poco la sigla o el resumen por el que vamos a mencionar por este rato a las identidades no heterosis normadas. Había un pedido que se trataba de que un poco podamos sintetizar cuáles eran los programas actuales del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Aquí se los traemos en 4 breves placas para también hacer un poco difusión de políticas actuales que lleva a cabo el Estado argentino en materia de acompañamiento a derechos a personas LGTBI+, y también mujeres de todo el país. Hay un programa que es el programa Acompañar. Su objetivo principal es fortalecer la independencia económica, consiste en un apoyo económico, en el acompañamiento integral y en el acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial coordinado con los gobiernos de todas las jurisdicciones, y es el programa que actualmente está desarrollando operativos territoriales en todo el país. Si ustedes entran en las redes del Ministerio van a encontrar día por día en qué lugares de todo el país están presentes los operativos territoriales. Ahí hay una dirección de mail, de todas maneras, no solo que esta información está compartida en el sitio web del Ministerio, sino que después también se las vamos a hacer llegar de esta manera sintetizada. El programa Producir, dirigido a crear o fortalecer proyectos productivos de todo el país, llevados adelante por organizaciones comunitarias, con o sin personería jurídica, en la que participen mujeres y LGTBI+, que atraviesen o hayan atravesado situaciones de violencia. Bueno, consiste en apoyo económico, acompañamiento técnico también. Está contemplado un tipo de financiamiento según el tipo de organización que se trate. Y bueno, y ahí también aparece un correo para poder recibir más información. Hay otro programa que es el Igualar. Dice que tiene como propósito reducir las brechas y segregaciones estructurales de género que existen en el mundo del trabajo, el empleo y la producción desde una mirada interseccional y de derechos humanos, que es un poco el nombre de los dos enfoques que tiene el Ministerio a nivel general y nuestra coordinación también a nivel particular, ¿no? Un enfoque interseccional y de derechos humanos. Ese programa está dirigido al sector empresarial, público, sindical, de la economía social y solidaria y de la economía popular, ¿no? Y tiene también entre sus objetivos incrementar la participación de mujeres y LGTBI en condiciones de igualdad, reducir ese fenómeno que conocemos como piso pegajoso, tiene un poco menos de prensa que el de techo de cristal, pero alude más o menos a la misma dinámica,
Bueno, entre otros objetivos, también está promover la reducción de las violencias por motivos de género y el acoso laboral, y también la dirección, y un poco el último y en el que nos vamos a detener algunos segundos más, recientemente lanzado, es un programa que tiene que ver con nuestro área de pertinencia en el Ministerio, que es el programa de fortalecimiento del acceso a derechos para personas travestis, transexuales y transgénero. El objetivo principal de este programa es acompañar y fortalecer el acceso a derechos de estas personas a través de una atención y acompañamiento y asistencia integral en condiciones que aseguren el respeto por su identidad y expresión de género. Para hacer esto, bueno, se articula, como veníamos diciendo también para el caso de otros programas, con otros organismos a nivel nacional, provincial, municipal y con organizaciones de la sociedad civil. Consiste en atención, acompañamiento y asistencia integral, esto es para gestionar los recursos y medios necesarios en relación a las demandas que ingresen. En el acceso a la educación, sí, es muy importante siempre en las políticas integrales, nunca perder de vista la promoción de la inclusión educativa, la erradicación y la reducción de los actos de hostigamiento y discriminación que suceden también en los ámbitos escolares, y bueno, por supuesto, la generación de líneas de trabajo conjunto con las diversas áreas del sistema educativo, acceso a la salud, ahí trabajamos en conjunto con el programa para garantizar de manera integral a través de la gestión y articulación con otros organismos, siempre en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Municipal, provincial y nacional, y acceso al empleo, que es otra coordinación que tiene la Dirección Nacional de Promoción al Empleo y Cupo Laboral Travesti Trans, bueno, para garantizar la inserción y estabilidad laboral, incorporando herramientas que permitan construir trayectorias laborales de calidad por medio también de articulaciones con otros organismos. Habiendo pasado por esta primera parte de introducción institucional, no vamos a seguir leyendo placas, vamos a tratar de compartir en común de qué se trata pensar un marco normativo para la atención integral de personas LGTBI+, que es como nombra el Ministerio el área de diversidad, y acá está un poco extendido, ¿no? También incluyendo identidades no binarias, no de acuerdo a un gusto personal, sino de acuerdo a los materiales oficiales que tiene producido el Estado argentino, donde también reconoce a estas identidades. Un poco pensar en el marco normativo que tenemos vigente, sobre todo en la selección que les vamos a presentar hoy, es pensar el movimiento de la patologización, criminalización y judicialización de estas identidades no heterosis normadas, al reconocimiento integral y garantía de sus derechos de ciudadanía desde un encuadre de derechos humanos. Nos importa especialmente detenernos en este punto porque, bueno, tal como es el nombre del curso de Construyendo Miradas, ustedes sabrán que es muy frecuente que se conozca la perspectiva de géneros y diversidad, justamente caracterizándola como una perspectiva sobre todo, ¿no? Como un enfoque, bueno, que ya por su nombre viene acentuando la cuestión del punto de vista. Por supuesto que es una perspectiva que habilita y que favorece y que propone una escucha, pero nos interesa enmarcarla no solo en una tradición de los estudios de género, por ejemplo, siendo el brazo académico de las teorías feministas, sino también poder recuperarlos desde un encuadre de derechos humanos que nos provee una serie de características que conocemos seguramente por tantos otros motivos, de tantas luchas, entre las que se destacan principalmente como características la integralidad. Vieron que los derechos humanos tienen esta característica por la cual no se puede pensar a uno sin otro, ¿no? Todos los derechos humanos hacen a la dignidad de las personas y tienen también como una especie de efecto dominó, es decir, por el cual si alguno se ve vulnerado, todos los otros también se van a ver perjudicados. Entonces, esto nos sirve para pensar, como decíamos ya desde el inicio, en políticas integrales de acceso a derechos. ¿Qué entendemos por marco normativo? Un poco lo estaba comentando recién. Bueno, por supuesto, como sabrán, es el conjunto de textos legales que regulan una actividad y establecen el encuadre en el que realizar las acciones, pero además, y esto nos interesa siempre también subrayarlo, es la traducción jurídica, digamos, de años de luchas de activismos por la diversidad sexual y de géneros, ¿sí? Es decir, los textos que luego sancionan o establecen los poderes legislativos o ejecutivos tienen que ver también con muchísimos años de lucha, de activismo social, de activismo sociosexual, dicen algunas organizaciones también,
por la vida libre de discriminación y violencias. Y conocerlo, como venía diciendo también, facilita y promueve el pleno acceso a derechos, y por otra parte, promueve que los equipos, en nuestro caso los equipos de salud, puedan trabajar también con cierta seguridad que les provee no solo una perspectiva de género en tanto tal, sino un marco normativo también en tanto regula una actividad y la forma en la que deben llevarse a cabo esas acciones. En esta nos detenemos, ya van a poder ver un poco cuál es la relación o el hilo que guía esta conversación. Un poco yo abrí la clave recién cuando hablaba de los derechos humanos en clave de pensar ese gran primer precepto, ¿no?, de los derechos humanos, que es que todas las personas nacemos iguales en igualdad y derecho. Bueno, nos interesa rescatar que en la ley de derechos de los pacientes, como tenemos ahí para compartirles en pantalla, de los derechos de los pacientes en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, que es una ley de 2009, entre aquellos derechos esenciales que se constituyen para las personas que asisten a los efectores de salud, están, además de la asistencia, y ya vamos a ver otros, el trato digno y respetuoso, ¿sí? Trato digno es un poco también la construcción de palabras claves que nos va a servir para pensar cuál es el enfoque de derechos humanos que pensamos para la salud integral de LGTBI+. Insisto, dice trato digno y respetuoso, ya vamos a ver de qué manera lo vamos a ir retomando en los siguientes minutos, y bueno, explica que se tiene el derecho a recibir un trato digno con respecto a sus convicciones personales, ¿no? Pensemos en el 2009, cómo se podían decir estas cosas, principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales, de género, entre otras, ¿no? Bueno, y también a su intimidad. También establece esta ley de derechos de los pacientes, el derecho a la intimidad, el derecho a la confidencialidad, el derecho a la autonomía de la voluntad, el derecho a la información sanitaria y a la interconsulta médica. Bueno, el trato digno, intimidad y confidencialidad y autonomía de la voluntad podríamos decir que son los derechos que se encuentran especialmente vulnerados muchas veces en el marco de la atención de la salud integral LGTBI+, ¿no? Encontramos siempre esa repetición, ¿no? Siempre que tenemos conocimiento de distintas situaciones, siempre hay preponderantemente una vulneración del derecho al trato digno y también de la intimidad, de la confidencialidad y de la autonomía de la voluntad. Ya vamos a ver en algunas placas más de qué manera el marco normativo también intenta subsanar estas vulneraciones. Nuestra querida, como ya conocerán, Ley de Salud Mental de 2010, que establece por primera vez un movimiento despatologizador en relación a la orientación sexual y la identidad de género. En el inicio del artículo 3, ya cuando reconoce que la salud mental es un proceso determinado también por componentes históricos, culturales y psicológicos, ¿no? Es decir, esta ya es una primera diferenciación muy, muy importante que tenemos que poder recoger, bueno, obviamente cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona, ¿no? Es un enfoque bien social el que tiene también la ley nuestra de salud mental, y establece en su artículo 3 que en ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de, entre otros, elección o identidad sexual, ¿sí? Que hoy diríamos, tal vez más correctamente, orientación sexual e identidad de género, ¿verdad? Es decir, que es la primera vez que el marco normativo nacional recoge la importancia de pensar en una configuración no patologizadora respecto de las vivencias de género de las personas, ¿no? Más allá de eso que conocemos, que bueno, la OMS retiró en 1990 el diagnóstico de homosexualidad de la CIE o del DCM, bueno, más allá de esas movidas internacionales, rescatar también que nuestro marco normativo, la primera vez que esto se hace presente es en 2010, precisamente a finales de año, bueno, ni más ni menos que en el año en el que por allá por julio se había sancionado también la ley que daba la posibilidad a todas las personas de contraer matrimonio sin importar su sexo registral, ¿no? Es decir, el sexo que consta en el DNI, ¿no? Es decir, tenemos alrededor de 2010 un movimiento muy importante en torno a la ampliación de derechos de ciudadanía. Nuestra ley un poco bandera
bandera más importante, que es la Ley de Identidad de Género. Aquí vamos a tratar de no ir tan rápido porque es probable que todas las personas no la conozcan. Es una ley que fue sancionada en mayo de 2012, es una ley que hace muy poquito cumplió un nuevo aniversario, que establece, voy a tomar un sorbo de té, y aprovecho para decir, Vale, no sé si querés agregar algo, o si alguien quiere preguntar algo. Ahora voy a terminar de darle forma un poco a los que le quiero contar, pero si es por nuestra parte, siéntanse libres de interrumpir, porque realmente creemos que no hay manera de poder hablar de esto si no es de una manera conversada, y donde todas las personas puedan hacer uso de su voz. Les decía que la ley de identidad de género lo que establece es el derecho a la identidad de género de las personas. Esto es muy importante y por eso lo destacamos en negrita, porque muchas veces cuando se trabaja o se habla alrededor de identidad de género, pareciera que se está haciendo alusión a ciertas personas en particular y no a otras. De esta manera pareciera que algunas personas tienen esa construcción medio abstracta que se llama una identidad de género autopercibida, y las otras personas que vivimos de acuerdo a la identidad de género que nos fue asignada, o podríamos decir impuesta, para ser un poco más justos al nacer, somos como una especie de identidad natural que no se llama tampoco ni identidad de género ni autopercibida. Bueno, un poco lo que repone esta ley y lo que también nos interesa transmitirles es que lo que reconoce esta ley es el derecho a la identidad de género de las personas, de todas las personas, no de algunas sí y de otras no, sino de todas las personas. Es decir, que todas las personas tenemos una identidad de género efectivamente. Podríamos decir incluso, lo sepamos o no, digamos, todas las personas tenemos una identidad de género. ¿Qué reconoce esta ley desde el principio? Por supuesto, va de suyo el reconocimiento de esta identidad de género, que ya vamos a ver cómo la define, el libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género, y acá una primera pista para pensar también en clave de salud y de salud integral, en un trabajo con efectores de salud. También la ley reconoce que las personas tienen derecho a ser tratadas de acuerdo con su identidad de género, y en particular, vuelvo a insistir, disculpen, en particular para pensarlo en el sistema de salud, a ser identificadas las personas de ese modo, o sea, de acuerdo a la identidad de género, en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de él o los nombres de pila, imagen y sexo, ¿no? En tanto categoría con los que allí es registrada. Es decir, en el sistema de salud, bueno, las historias clínicas, los ficheros de pacientes, los formularios de derivaciones, bueno, en fin, bueno, las hojas de consentimiento informado, entre otros, ¿no? ¿Qué entiende la ley por identidad de género? Y es una definición que no inaugura la ley, sino que toma de los principios de Yogyakarta, que es una legislación internacional en materia de derechos humanos vinculados a la orientación sexual y a la identidad de género, que fueron sancionados también en 2006, y que este año cumplen 15 años. Dice la ley que se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. A nosotros nos gusta detenernos cuando decimos sexo asignado al momento del nacimiento, porque ustedes podrán recuperar que ahí hay de alguna manera una falacia, porque el sexo no se asigna al momento del nacimiento, más bien que se hace bastante tiempo antes, ¿no? Casi unos 4 meses antes, alrededor de la semana 40 de ese embarazo. Y lo cierto es que más que asignado, podríamos decir, en tanto nuestros paradigmas de autonomía, de autoafirmación, de derechos, podríamos decir, luego vamos a poder acompañar esta reflexión seguramente, más que asignado se encuentra impuesto, ¿no? Al menos en un primer movimiento. Digo, no es para que nos enojemos, pero es interesante poder pensarlo desde esa perspectiva, ¿no? Hay un sexo que es asignado y hay una categoría a la que somos designados también. Como decíamos también, esto incluye la vivencia personal del cuerpo, y esto puede involucrar, o no, la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos. Principalmente estamos hablando de tratamientos hormonales, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. Siempre que ello sea libremente escogido. Bueno, también la identidad de género incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. ¿Por qué voy a insistir una vez más en decir siempre que ello sea libremente escogido? Porque muchas veces, es decir, sobre todo
sobre todo, pero no exclusivamente con anterioridad a la sanción de la ley, pero lamentablemente es algo que todavía no ha perdido continuidad, muchas veces se le exige a las personas, sobre todo también en los ámbitos de salud, que tengan como completos ciertos requisitos para que les sea validada su identidad de género. Por ejemplo, la modificación corporal, su participación de tratamientos de reemplazo hormonal, o que hayan hecho el cambio registral. Bueno, esta ley reconoce que esas son todas acciones independientes. No es que para que se te reconozca la identidad, por ejemplo, tenés que tener hecho el cambio registral. Bueno, acá está aclarado entre los requisitos: en ningún caso será necesario acreditar intervención quirúrgica por reasignación genital total o parcial, ni, como les decía, acreditar terapias hormonales u otros tratamientos psicológicos y médicos, porque ustedes, probablemente alguien también sepa o recordará que antes de la ley existía cierto reconocimiento de la identidad, pero sucedía mediante una judicialización. Es decir, de vamos, las identidades de género eran ilegales, ¿no? Esto es así. Pero se podían reconocer siempre y cuando vos participases de un proceso judicial mediado por una intermediación por el sistema médico, donde constara que vos eras una persona donde realmente vivías una identidad, pero que no estaba de acuerdo a tu cuerpo. Entonces el Estado debía proveerte los medios para que eso entre en algún tipo de concordancia. Esto de vamos, podríamos decir, algo que se choca de frente es con un paradigma también que nos interesa rescatar, que es el paradigma de la diversidad corporal, ¿sí? Muchas veces hablamos de la diversidad sexual y de géneros, un poco para resumir que toda identidad y toda orientación sexual es válida, pero muchas veces queda relegado también al plano de la misma materialidad corporal, ¿no es cierto? Y pareciera ser que los cuerpos son válidos en tantos cumplan, como venía diciendo recién, algunos requisitos y otros no. Bueno, esta ley dice no es necesario para que se respete tu identidad ningún tipo de requisito anterior. En los efectos dice que en todos los casos es relevante, esto para pensar la identificación de las personas en el sistema de salud, sobre todo el número de DNI de la persona, ¿sí? Por sobre el nombre de pila o apariencia morfológica de la persona. Vale, no sé si querías agregar algo. No, no, porque me desmuteé, me decís. Sí. No, no, seguí Ah, después. bueno. Es como nuestro código de, Sí. de habla compartida. Muy bien. Este nos interesa particularmente. El artículo 11 es, o sea, todos nos interesan particularmente, no les vamos a mentir, pero el artículo 11 es el que refiere específicamente a la salud integral, es decir, de aquello, bueno, a lo que nos dedicamos, digamos, vamos a resumir. El artículo 11 tiene por nombre Derecho al Libre Desarrollo Personal y dice lo siguiente: que todas las personas mayores de 18 años de edad podrán, a fin de garantizar el goce de su salud integral, acceder a intervenciones quirúrgicas y o tratamientos integrales hormonales para modificar su cuerpo, incluida la genitalidad, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa, ¿no? Un poco lo que decíamos antes. Es decir, que en este punto la ley insiste en hacer un movimiento no solo de reconocimiento de la identidad, que ya viene haciendo desde el inicio, sino también de desjudicialización de la identidad y, por supuesto, de despatologización de la identidad. Porque la identidad de género antes de la ley era reconocida, pero siempre y cuando sea considerada una patología según los manuales de diagnóstico y tratamiento. Es decir, era como que el sistema te decía, está bien, esa es tu identidad, pero es una identidad que vos estás padeciendo, ¿no? No es una identidad que vos puedas afirmar por el mero gusto y placer y autodeterminación de hacerlo. Es una identidad que es reconocida a medias. Bueno, desde la sanción de la ley ya no en el texto legal. Lo único que se requiere para el acceso a tratamientos en el marco del acceso a la salud integral, dice la ley, es únicamente el consentimiento informado de la persona. Y este es otro punto en el que nos encanta detenernos siempre también, porque siempre es un desafío pensar en un consentimiento, como dicen algunos activismos, genuinamente informado, ¿no? Un consentimiento pensándolo como ese proceso sincero por el cual los profesionales de la salud entran en diálogo y conversación con los usuarios del sistema de salud, le pueden contar de qué se trata la intervención que están solicitando, cuáles son los riesgos asociados, cuáles son las expectativas, cuáles son los beneficios, cuáles son las posibles complicaciones, cuáles son las alternativas posibles,
de modo que la persona pueda, en su autodeterminación de la voluntad, tal como dice también la Ley de Derechos del Paciente, tomar esa decisión. Es decir, que nunca la decisión de poder acceder a intervenciones quirúrgicas y o tratamientos hormonales para el cuerpo sea una indicación del sistema de salud, sino que la persona sepa que tiene la posibilidad de hacerlo siempre y cuando tome esa decisión en plena autonomía. Es decir, que el consentimiento informado es la cara, digamos, institucional de la autonomía, ¿no? de las personas. Los efectores del sistema de salud, dice también la ley, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, deben garantizar en forma permanente los derechos que esta ley reconoce. ¿Y de qué manera? Bueno, todas las prestaciones que están reguladas luego por el decreto reglamentario que detalla de qué se trata la reglamentación de este artículo 11, dice que todas estas prestaciones quedan incluidas en el plan médico obligatorio, bueno, o el que lo reemplace, ¿no? Es decir, como ustedes saben, en este conjunto de prestaciones mínimas a las que tienen derecho las personas, sin importar su plan, y sin importar su categoría, ¿no? de usuario en la obra social prepaga, o de la manera en la que accedan al sistema de salud. Esto, ¿qué sabemos de este artículo hoy? Bueno, sabemos varias cosas, pero digo, en relación a esto, nos encontramos que en todo el país, y también en las áreas metropolitanas donde a veces creemos que están más garantizados algunos derechos, las personas no pueden acceder a estos tratamientos porque, ¿qué es lo que les dicen? No está incluido. Las personas llevan el texto de la ley de identidad de género y lo presentan como un reclamo. ¿Y qué le dicen muchas veces las obras sociales y las entidades de medicina prepaga? Bueno, sí, pero vas a tener que pagar la mitad. Entonces, bueno, no, pero esta ley lo que dice es que la prestación debe ser garantizada en forma completa, es lo que dice el plan médico obligatorio. O sea, todas las prestaciones que tienen que ver con el acceso a la salud integral en el marco del derecho de la identidad de género valen igual que la consulta médico-clínico, la consulta con especialista en odontología, los diagnósticos por imágenes básicos, etc. Bueno, esto es un derecho que encontramos, aunque está garantizado por ley, particularmente vulnerado hoy en día. Paso al artículo siguiente, que es otro de los artículos más importantes también para pensar el pleno acceso a derechos, es el artículo que conocemos como trato digno. Ustedes recordarán que hace unos minutos yo les comenté que la Ley de Derechos de los Pacientes, en su relación con los profesionales y las instituciones de salud, también contempla la idea de trato digno en su marco normativo. Es muy importante poder apreciar que la ley de identidad de género se ve casi en la obligación, vamos a decir, de insistir en la importancia del trato digno, en tanto un derecho humano fundamental, para la atención de todas las personas en el marco de esta ley de respeto del derecho a la identidad de género. ¿Es verdad? Dice que deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niños, niñas y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. Acá pusimos en negrita en especial por niñas, niños y adolescentes, porque si ustedes ven el texto completo de la ley, que es un texto muy breve, por cierto, deben ser como mucho 2 hojas A4 de la computadora, es una ley que en 3 momentos menciona la existencia de niñas, niños y adolescentes, es decir, que es una ley que tiene una perspectiva de políticas de niñez y adolescencia, o de las infancias, y podríamos decir hasta que no es una ley adultocéntrica, no está solo pensada para las personas mayores de 18 años. Esta ley dice siempre que contempla a niñas, niños y adolescentes según los principios rectores de los derechos de los niños, así se los conoce, digamos, podríamos decir de los niños, niñas, niñas, etc., y especialmente su capacidad progresiva, que, como ustedes ya saben, se trata de que puedan ser acompañadas en procesos de comprensión según su edad, ¿no? Progresivamente, y el principio rector de autonomía del niño, que es aquella también, aquel gran sacudón, ¿no? que se da en las políticas de derechos en la niñez y en todo el mundo, en el momento en que las niñas pasan a ser no solo pequeños adultos, sino sujetos de derechos donde su voz cuenta, ¿no? Más allá de la voz de sus padres, sus madres, sus padres, sus tutores, etc., las niñas tienen también una posibilidad de que su voz sea escuchada y de ser parte de las decisiones de las que son parte, valga la redundancia. A su solo requerimiento, dice la ley, volviendo un poco al texto, debe ser solicitado
el nombre de pila adoptado, ¿sí? Ese es el nombre que debe ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados. Sigue sucediendo que muchas veces a las personas se les insiste en nombrar de otra manera porque no es lo que consta en los registros de los centros de salud, por ejemplo. Entonces, ahí es una práctica que resulta, por cierto, muy expulsiva, porque tenemos que pensar en todas las personas que asisten a un efector en salud, siempre en alguna condición, por cierto, de necesidad, porque podríamos decir nadie va a un centro de salud porque tiene tiempo libre, y se encuentra con actos que podrían parecer muchas veces pequeños o diminutos o muy sutiles, pero lo cierto es que van siendo los actos de discriminación, de vulneración de derechos, que se van acumulando, que se van sedimentando y que van luego perpetrando que esa exclusión sea efectiva, que las personas no solo presentan resistencias al momento de acudir a los centros de salud, sino que se sientan totalmente expulsadas y no vuelvan. Entonces ahí encontramos esa condición de vulnerabilidad respecto muchas veces de las identidades travestis, trans, no binarias, es decir, cómo se configura una situación sociosanitaria actual por la cual su promedio de vida ronda los 35 o 40 años muchas veces. ¿Tiene que ver con una problemática intrínseca de esas identidades? No, tiene que ver con cuál es la configuración social que existe alrededor de esas identidades. Y esto probablemente a ustedes en este punto, aunque no lo dije antes cuando hablamos de la ley salud mental, probablemente les suene parecido a otras problemáticas, ¿verdad? Es decir, en el campo de la salud mental ya hace tiempo se vienen discutiendo las cuestiones de patologización, ¿no? Es decir, referido a otras problemáticas, por supuesto, bueno, de la clínica de la psicosis, de las clínicas de la discapacidad, pero lo cierto es que esta ley acompaña en materia de género y diversidad un movimiento que se da en simultáneo en otras prácticas y en otras disciplinas, y también a otros niveles, ¿no? A un nivel también más regional, más global, donde se va entendiendo que vivir de alguna manera la vida no es siempre sinónimo de padecimiento o enfermedad, ¿no? O no solamente debe serlo. Esta ley también contempla que cuando la naturaleza de la gestión haga necesario registrar los datos de las personas, se privilegie un sistema por el cual se pone la inicial del nombre, el apellido completo, el día y año de nacimiento, ¿sí? Es decir, que pueda estar un poco codificado aquel nombre registral en beneficio del nombre que la persona ha adoptado o utiliza. Esto también es importante detenerse algún segundito, porque muchas veces cuando pensamos en buenas prácticas en salud mental, lo que recomendamos es que las personas puedan ser llamadas a priori por el apellido, ¿no? Esto es algo que ya sabemos que funciona en muchos centros de salud, en muchos espacios de salud, pero nos gusta subrayar que muchas veces, si bien puede parecer que es un gesto de amabilidad llamar a las personas por su nombre, también al menos sospechar de que es una perspectiva que de alguna manera puede estar excluyendo a aquellas identidades cuyo nombre registrado en papeles, en actas vamos a decir, no es el que la persona está viviendo. Y esto no tiene que ver con contemplar de vuelta, ¿no? Que a algunas personas les puede pasar, sino cómo pensar que esto es algo que le puede pasar a cualquier persona, ¿no? Más allá incluso, como dice la ley, de su apariencia morfológica. La ley aclara, y esto es muy importante, en aquellas circunstancias en que la persona deba ser nombrada en público, debe utilizarse únicamente el nombre de pila de elección que respete esta identidad de género adoptada. Esto es algo que, por ejemplo, sirve muchas veces en los sistemas educativos para que los estudiantes hagan valer su derecho a la identidad de género, que se puedan acercar a sus docentes o a las personas encargadas de los listados en las áreas administrativas y le presenten que según el artículo 12 de Trato Digno, la persona no necesita haber hecho un cambio registral de identidad, de la partida de nacimiento, DNI, para que se le respete la identidad, sino tan solo manifestar su voluntad de que así sea y que así debe ser considerado. Este es el punto en el que un poco vamos a iniciar la conversación, habiendo establecido como este piso de derechos o de promoción de derechos, pensando un poco en clave del nombre que le hemos dado a un ciclo de conversatorios que hemos iniciado el año pasado en articulación con la Federación de Psicólogos de la República Argentina, con FEPRA, que esperamos que alguno de ustedes haya sido parte. Le pusimos por título Políticas de la Escucha Despatologizadora, para pensar un poco, como venimos diciendo, en términos de una escucha que haga un movimiento de despatologización, pero también en una escucha que se entienda política en tanto ética, ¿no? En tanto eminentemente comprometida también con los derechos de todas las personas.
Vamos a dejar acá la conversación para retomarla con Vale, si les parece, pero adelanto que la placa final ya les agradecía, así que ya vamos a agradecer no al final, sino también en el medio, y les vamos a decir muchas gracias a todas, todes y todos, y debajo les dejamos nuestro mail para que por favor tengan en cuenta, yo ahora lo reitero en el chat, que es el que nos tocó, juro que no lo elegimos, que es cordpol, ahí quedó un poco amputado, saludinclusiva@mingeneros.gov.ar. Bueno, espero no haber ido muy rápido, pero un poco para que nos entre todo hubo que ir así, y ahora continuamos la conversación. Dejo de compartir pantalla. Y gracias por escuchar. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o algo o seguimos? Bueno, tengo entendido que este es un auditorio de psicopedagogues, con lo cual por ahí estaría bueno hablar de niñas y adolescentes, ¿no? Teniendo en cuenta que deben ser básicamente, me imagino, las derivaciones que tengan, sobre todo en ese centro de atención en el que están. Y como decía acá mi compañero Joaquín, niñas y adolescentes también están atravesadas por esta ley que les respeta y contempla. Y la ley, como saben, tiene este año fue su 9º aniversario, se sancionó en mayo de 2012, si digo bien, y bueno, aún todavía tenemos que digamos que echar luz, sobre todo en lo que tiene que ver a infancias y adolescencias, que es un momento evolutivo de la vida que reviste mayores resistencias al momento de reflexionar. Particularmente en mi trabajo clínico, desde hace muchos años vengo acompañando personas travestis, trans y no binarias, desde una organización civil a la que pertenezco, y tenemos en esa organización civil un programa de acompañamiento integral para identidades travestis, trans y no binarias, que desde 2011 tuvimos que, digamos, de alguna manera adaptar para poder acompañar también a niñas y adolescentes con sus familias, cuando tuvimos la suerte de que llegara Luana junto con su familia al área de salud. El tema de, digamos, cuando llegó Luana al área de salud sabíamos mucho de las infancias travestis, trans y no binarias, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de que familias se acercaran a contarnos esta experiencia que estaban atravesando. Por eso cuando llega Luana con su familia al área de salud, la verdad es que no nos llamó tanto la atención su expresión de género, ¿no? Sus expresiones de su sentir, de su ser, porque la verdad es que después de haber acompañado a muchas personas, teníamos mucha información de las infancias y de las experiencias infantiles travestis trans. Pero en este caso lo que sí nos llamaba la atención era que esta niña había podido ser escuchada por su madre, padre, y que estos, a diferencia del resto de toda la población que habíamos acompañado, no habían tenido como respuesta la represión y la violencia.
Ustedes saben que el promedio de vida de una persona travesti trans es de 35 40 años. Este número está clavado hace muchos años y la verdad es que está bastante inamovible, y no porque la experiencia travesti trans implique un ciclo de vida más corto en sí misma, sino justamente porque sometemos a las personas travestis trans desde el mismo momento en que empiezan a expresarse a diferentes violencias. Estas violencias que se resumen como en pequeñas muertes cotidianas, digamos, tiene su expresión máxima en la expulsión del hogar. Digamos, la primera que expulsa en general es la familia. Y como resultado de esta primera expulsión, luego el resto de las instituciones sociales también repiten la conducta, ¿no? Expulsa la salud, expulsa la educación, digo, las variables, digamos, complicadas que atraviesan las vidas de las personas y las trayectorias de las personas travestis, trans y no binarias, en general tienen que ver con la expulsión, el rechazo y la discriminación de estas instituciones sociales. Entonces, cuando vamos a los lugares de trabajo de las personas travestis trans, que es la calle, que ahí es donde les arrojamos con estas conductas, cuando nos encontramos con niñas pequeñas, en general no tienen que ver con una decisión de estar allí paradas trabajando en esa cuadra, sino que es el resultado de esta expulsión. Bueno, y una vez que una persona está trabajando en la calle, está expuesta a la violencia social, a la violencia institucional, a todos los bichos que por supuesto tengan oportunidad de encontrarse, y esto hace, y por supuesto al odio, al odio, al transodio, ¿no? Y esto también redunda en los asesinatos, digamos que hoy por hoy creo que en lo que llevamos de año vivido 2021, sabemos que hay aproximadamente casi 50 personas trans asesinadas. Esto es otro dato que incrementa la corta vida de las personas, el odio social, ¿no? En función digamos, de todo este panorama, ¿no? que acorta la vida. Otro dato importante de la población travesti trans es el índice de suicidio, que es del 40%. Este número se ve muy engrosado, digamos, este 40% se ve engrosado por el suicidio adolescente, que es un tema que no nos gusta hablar, pero la verdad es que es un tema que deberíamos poner sobre la mesa, porque es un porcentaje muy alto, y digamos, y es un poco el resultado de esta no comprensión social, ¿no? Cuando recibimos en general adolescentes, travestis, trans y no binarias, la mayoría viene, llega medicada, muchos han pasado por internaciones, etcétera, etcétera. Todo esto en función, como decía Joaquín antes, de esta mirada patologizadora que tenemos de las expresiones y de la identidad que se salga por fuera de la norma del binario. Y otra cosa interesante cuando pensamos la diversidad en la infancia es que no solo la diversidad debe pensarse en aquellas niñas que necesiten hacer una transición social hacia
hacia otro género, sino también están las niñas y niñas que muy temprano en la infancia han asumido, digamos, han tomado conciencia de su orientación sexual, digamos, y estas cuestiones que también son tapadas en la infancia tienen consecuencias en el desarrollo psíquico. Digo, y esto lo sabemos porque recibimos a las personas ya mayores, digamos, con todas las consecuencias sintomatológicas de haber tenido que vivir tapadas, de haber tenido que soportar el acoso escolar, el acoso social, el acoso familiar. Tenemos que tener en cuenta que tenemos la posibilidad de acompañar a niñas y adolescentes que pueden ser escuchados en sus hogares, mejor, peor, pero hay ahí una escucha, pero luego tenemos una cantidad de niñas, adolescentes, digamos, que no pueden expresarse por los contextos de violencia que tienen en sus casas. Esto, como sabrán, en este momento se agravan, digamos, tanto como las personas que por cuestiones de la mirada del otro se sienten, digamos, en este momento protegidas de no tener que salir y exponerse, de no tener que ir a la escuela, etcétera. También sabemos que este contexto de estar en cada quien en sus casas también ha acrecentado las violencias en aquellas familias, sobre todo, que no aceptan, digamos, o no pueden pensar esas experiencias que están atravesando sus hijos. Cuando recibimos niñas y adolescentes, digamos, en general tenemos un panorama sintomatológico muy, muy importante, digamos, y particular, tan particular como las personas según, ¿no?, la historia de cada persona, y es llamativo, ¿no?, que en cuanto podemos consensuar con las familias o los adultos responsables de ese niño o adolescente las necesidades y los deseos de esta persona, vemos cómo esta sintomatología va bajando rápidamente e incluso en algunos casos desaparece, digamos. En general lo que observamos es que tanto en niñas, adolescentes como en los adultos hay mucha sintomatología que se relaciona, digamos, con esta no posibilidad de expresión, con esta no posibilidad de ser. Perdón. Así que en este sentido, les digo, la paleta, como decía, de síntomas es enorme, y en niñas y adolescentes una de las formas de manifestar, digamos, esta molestia, esta incomodidad, este dolor psíquico por no poder ser, digamos, tiene en su traducción en los problemas de aprendizaje. Es muy común que en los acompañamientos a niñas y familias tengamos que articular muchas veces con un profesional con una profesional de la psicopedagogía, porque es una de las maneras, digamos, el problema del aprendizaje es una de las maneras de expresar, digamos, toda esa incomodidad y esa violencia que les está atravesando. Bueno, como les decía, acompañar a niñas y adolescentes requiere una estructura, digamos, del
del dispositivo terapéutico un tanto distinta a la tradicional, porque, digamos, en principio nuestra postura es que no tenemos nada que curar. Digamos, lo que tenemos que hacer es acompañar a la persona y acompañar a la familia, digamos, con los obstáculos que encuentran a la hora de que ese niño, niña, adolescente se plante en el mundo con su identidad. La escuela es un obstáculo enorme en estas experiencias, la escuela en general nunca está preparada, digo, así como hay profesionales que, digamos, no han leído la ley de identidad de género, lamentablemente, a pesar de ser una ley nacional, a pesar de ser una ley que plantea un paradigma totalmente distinto, que nos propone una reflexión que vaya más allá de las normas, de las heteronormas, digamos, que vayan más allá de las expectativas que tienen que ver con la heteronorma, que nos plantea también la necesidad de poner en cuestión saberes instituidos. Bueno, lamentablemente es una ley que se lee poco y que tanto profesionales como instituciones, digamos, hasta que no se encuentran atravesadas por la experiencia, difícilmente, por supuesto que no es todo el universo así, pero difícilmente hayan tenido contacto con esta ley nacional tan importante. Sabemos que transicionar de un paradigma hacia otro se resume en tiempo histórico, pero bueno, necesitamos, para que esto suceda, necesitamos en algún, digamos, necesitamos una reflexión constante para poder aceptar vivencias ni experiencias de vida que vayan más allá de la propia, que vayan más allá de nuestro universo, digamos, de nuestra constelación de lo que es ser una persona. Y esto es importante, como decía Joaquín en un momento, porque no solo nos plantea la necesidad de pensar en el género, de cuestionar el binario, de hablar de imposiciones genéricas al momento del nacimiento, sino que también, ay, perdón, me olvidé lo que iba a decir. Perdón, tengo tantas cosas ahí que les quiero contar. ¿Me das, Joaquín, un pie, por favor? No, Es una laguna. decías algo que a mí siempre me resulta muy interesante, que muchas veces cuando hablamos de estas cuestiones de diversidad de géneros, podemos decir, o de identidad de géneros, se habla de la transición que hacen las personas, ¿no? Las personas, la transición identitaria en su anterior identidad, su actual identidad. Bueno, es muy interesante también pensar cuál es la transición que hace el sistema de salud, cómo hace la transición efectivamente entre este paradigma patologizador y este nuevo paradigma de derechos, que siempre promoviendo también que no se trata de que los equipos tengan muchas veces malas intenciones o tengan una resistencia particular al paradigma de derechos humanos, sino que se trata de personas que fueron formadas transversalmente en otro paradigma, y que es muy difícil desaprender todo aquello que les fue también impuesto como conocimiento, si se nos permite jugar un poco con las palabras, y que no fue capaz de ser problematizado tal vez en un tiempo histórico determinado, tal vez en una situación sociocultural en particular, tal vez relacionado a la época en la que las personas fueron criadas. Entonces, ahí hay también una necesidad de que todas las personas puedan participar, incluso con una premisa que a nosotros nos gusta trabajar mucho cuando trabajamos en talleres, que es que todas las personas puedan sentirse parte de esta conversación,
Porque todas las personas tienen, e incluso según el reconocimiento de nuestra ley, una identidad de género. No es que alguien puede no hablar porque no conoce el tema. Siempre tenemos un conocimiento, una idea, una experiencia sobre el tema. Incluso, como yo decía hace un rato, lo sepamos o no, ese conocimiento está. Podrá ser un conocimiento, bueno, más vinculado como decía recién, cierto tiempo histórico, cierta idea, tal vez de una concepción más, no sé, conservadora o incluso ligada a ciertos preceptos religiosos, o podrá ser un conocimiento más, como decimos ahora, y desde el título también de este curso, más deconstruido, ¿no? Es decir, más desarmado. Pero es un conocimiento, en fin, es decir, que todas las personas pueden ser parte de una conversación al respecto de esto. No hay que tener necesariamente algún tipo de formación especializada, ¿no? Muchas veces se nos pregunta dónde conviene hacer algún tipo de formación de posgrado o de esto en materia de género y diversidad, y si bien eso es una parte sin duda importante, para el camino de la perspectiva o el enfoque que pueda constituir y al que pueda adscribir una persona, no menos importante es entender que estamos hablando de derechos, es decir, que tiene un orden jurídico que nos trasciende en algún punto y que debe ser cumplido, más allá de que nos guste o no, o de que estemos de acuerdo o no, o de que lo sepamos o no, igualmente. Entonces, un poco el Perdón, desafío, Joaquín. sí, Ahí Araceli Andrea, quiere hacer una pregunta, creo. Bueno, Araceli Argüello. ¿cómo no? Va, no sé, Gracias. pregunta, opinión, no sé qué. Bueno, Prejuzgué. era justamente, gracias Andrea, un comentario a Joaquín sobre lo que estaba diciendo acerca del conocimiento que tenemos cada uno, que bueno, puede ser no una eh, educación algo formal, como él decía, sino también a veces experiencias individuales que hemos visto. Yo pensaba mucho en una experiencia del secundario, donde tenía un compañero que fue muy, muy vulnerado, uno lo piensa ahora, en todos sus derechos, donde uno ve el sufrimiento de esa persona sin tener herramientas como para poder colaborarlo más allá de lo humano y la amistad. ¿No es cierto que no tiene que ver, como lo que estamos hablando ahora, en lo que es Las leyes. todos sus derechos, sino en toda su humanidad? Pensaba en esto, ¿no? Que la experiencia que creo que todos hemos visto, aunque sea algo de esto. por eso la escuela, como les decía, ahora retomo, la escuela, como les decía antes, en general cuando llega una familia, tampoco está, digamos, al tanto ni de la ley de identidad de género, entonces lo que sucede es que quienes acompañamos a las familias tenemos también la obligación de armar estrategias para acompañar a la escuela. Y acompañar a la escuela implica, digamos, primero de alguna manera operar sobre el shock que recibe la escuela ante esta situación, y luego, recién luego, empezar a disponer las cuestiones que tienen que ver, digamos, con en la vida cotidiana de la escuela. ¿Qué esperamos con este acompañamiento a la escuela? Que la escuela se convierta en un lugar seguro para niñas y adolescentes, libre de discriminación, libre de transfobia, homofobia, lesbofobia, etcétera, etcétera. Esto, como les decía, por eso el trabajo del acompañamiento a familias atravesadas por esta experiencia excede el espacio del consultorio, porque en estos casos tenemos que trabajar con la escuela y trabajar con todas las instituciones de la sociedad, digamos, por las que les niñe o les adolescentes y sus familias transitan. Digo, cuando fue específicamente el acompañamiento a Lulú, y hablo siempre de Lulú porque, bueno, su madre hizo pública
en la experiencia de su niña, así que no hay problema en comentarla, está escrita en libros. Por eso cuando, digamos, en el acompañamiento a Lulú fue necesario no solo operar con la familia, con la escuela, tuvimos que trabajar con la comunidad, con el barrio, tuvimos que trabajar con los profesores de las actividades extracurriculares, etcétera. Es todo un trabajo que implica otro camino, que implica el camino de la aceptación, de la reflexión, primero de la reflexión, luego de la aceptación. Y esto lo tenemos que pensar en términos de que todo lo que no podamos reflexionar respecto de estas experiencias van en detrimento de la salud física y mental de la persona, en este caso del niña, adolescente, en travesti, trans y no binaria. En este sentido, por eso es tan importante tener una mirada integral de la salud, ¿no? Como la salud, sobre todo vemos en las personas travestis trans, digamos, como todas las variables que implican la vida de una persona y que se ven trastocadas, digamos, por esta expresión de alguna manera disidente, como dicen algunos, bueno, también juega en detrimento, digamos, de los trayectos de vida y de la salud física y mental de las personas travestis trans, digo, la imposibilidad de en la terminalidad educativa es un gran problema, la imposibilidad de acceder a la salud, la imposibilidad de acceder a un trabajo formal y la imposibilidad de acceder a una vivienda. Lo que queremos de alguna manera expresar con estas conversaciones es que las consecuencias en las trayectorias de vida de las personas travestis trans en general tienen poco que ver con los deseos de cada persona, sino que tienen, al contrario, tienen mucho que ver con el trato, digamos, con el acogimiento social, digamos, que hay de sus expresiones, necesidades y deseos. Y para retomar lo que decía antes, que la verdad que cuando con las familias logramos consensuar el acompañamiento según las necesidades del niño o adolescente, todas estas cuestiones molestas, dolorosas, bueno, van presentando, se van presentando en retirada para permitir, digamos, un desarrollo más parecido a lo que esperamos. Digo más parecidos porque una niña trans, travesti, no binaria, siempre también tendrá que superar, digamos, su propio binario para poder aceptarse como esa niña, ese niño o ese niña que siente ser, que se siente ser. Digo, y aquí está la cuestión que nos planteaba, repito, Joaquín, y que ahí me perdí en un momento, que no solo la discusión es en torno al género impuesto en relación con el género sentido, sino que también nos impone la discusión y la reflexión sobre la diversidad corporal. Sí, perdón, aquí veo que alguien quiere hacer un comentario, Monique. Sí, no, me quedo pensando porque me parece súper importante esto que mencionabas en relación a laburar con las escuelas, un montón de cuestiones
que bueno, nosotras es un poco lo que tratamos de hacer capaz con las dificultades de aprendizaje de los pacientes, de tratar de elaborar estrategias conjuntas, pero también pensaba un poco a nosotras y nosotros como profesionales, por lo menos en mi caso, pero sé que capaz en el caso de mis compañeras de equipo también, en la formación de grado que recibimos, donde no se incluyó nada de estas leyes, de estas perspectivas, y donde encontramos que nos falta un montón de formación, y bueno, cada uno luego va armando su camino, ¿no? Y un poco el interés de nosotras de realizar este curso era también poder incluir algo de esto, para nosotras como profesionales estar más preparadas para poder acompañar y para poder actuar libre de prejuicios, con más conocimiento, con más información, pero esto, resaltar un poco que la formación de grado, no sé si habrá alguna política pública que se esté intentando trabajar o algo en relación a esto. Me parece súper importante que en la formación universitaria de las carreras afines y en general se pueda incluir algo de todo esto. Sí, así es un problema porque en general, salvo raras excepciones o cátedras libres por ahora, digamos, contemplar estas cuestiones tiene que ver con una cuestión absolutamente personal, tiene que ver digamos, con la necesidad de cada uno de tener que poner en cuestión, como decíamos antes, los saberes instituidos, digo, para seguir con lo que estaba hablando, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la diversidad corporal, digo, tenemos que salir en un poco, cuando hablábamos, vos decías recién, libres de prejuicios. Bueno, también es medio utópico pensar que uno puede deconstruir sus prejuicios al 100%, pero sí los puede deconstruir lo suficiente, digamos, como para que quien venga a consultarnos se sienta respetada y se sienta cómodo en nuestra consulta. Me parece que es de eso de lo que se trata. Uno, digo, la persona, uno en función de este camino de deconstrucción puede tener errores, puede equivocarse, etcétera, pero la recepción del otro, cuando ve que uno se va equivocando en un camino reflexivo, no es la misma que cuando el rechazo, la ofensa o la discriminación aparece, digamos, en un contexto para nada reflexivo, sino todo lo contrario, sosteniendo categóricamente el binario dicotómico. Digo, porque sobre todo con las infancias, lo que nos damos cuenta que finalmente termina funcionando como obstáculo, tanto para el afuera como para la propia persona, es la genitalidad. Digamos, ¿qué molestaba de Lulú? Que pudo, digamos, performar como una princesita en su momento, entonces eso estaba perfecto. El problema con Lulú venía, digamos, cuando llegábamos al punto de que Lulú era una nena que es una nena que tiene pito, digamos. Entonces allí empiezan todas las cuestiones, digamos, y se suman los obstáculos, ¿no? Y de construir los cuerpos aptos, de alguna manera, tienen que ver con poder pensar para luego poder aceptar que probablemente nos crucemos en nuestra consulta, en nuestra clase de la escuela, con niñas con genitalidades diversas. No sé, digo, las niñas trans en general son niñas que tienen pito y los niños trans son niños que tienen vulva y vagina. Digamos, y lo que esperamos, sobre todo con niñas y adolescentes, es tener una oportunidad más para deconstruir esos cuerpos aptos, y que
estas niñas, cuando llegue el momento, digamos, de los cambios corporales, no necesiten acudir, digamos, a todos los tratamientos y todas las cirugías que están a la mano, como dijo recién Joaquín, según el artículo 11. Nos dimos cuenta, ¿esto por qué? Porque nos dimos cuenta que mucha gente mayor pide tratamientos o cirugías, no como resultado de un deseo personal de construcción identitaria, sino justamente como resultado, como respuesta a la presión social que reciben respecto de performar según los modelos hegemónicos masculino y femenino. No sé, ¿alguien quiere agregar algo? Sí, ¿Vos? ahí mira, Valeria, no sé si Joaquín pudiste leer los comentarios en el chat. Sí, están muy no buenos, lo leí. están Hay varias complejizando la cosa, la cuestión, sí, me pero gusta. además porque tenemos muchos colegas y muchas colegas que trabajan en universidad y son formadores de profesionales, que por ahí nos pueden comentar lo que preguntaba antes Monique respecto a la perspectiva de género. Alguna colega incluía la cuestión de que hay lugares de formación psicopedagógica confesionales en instituciones privadas que tienen perspectivas religiosas. Y también, a ver, hubo una compañera que no puede, dijo, prender el micrófono, pero decía, opino a lo que comentaba Joaquín en relación a la propia perspectiva de cada profesional de salud y educación. En muchos puntos creo que coincide con la integración de personas con discapacidad en diferentes ámbitos e instituciones, con la particularidad de que esta temática nos atraviesa indefectiblemente personalmente, ya que todos, conscientes o no, atravesamos este proceso de identificación de género. Desde acá pienso en la variedad de resistencias que abundan socialmente. Bueno. Imagínense ustedes si muchas veces pensar una persona, no sé, necesitando transicionar en su género, etcétera, etcétera, presenta resistencias, imagínense esta experiencia en la infancia, digamos, las resistencias son mucho más altas, pero la verdad es que los resultados, digamos, en salud, en informes escolares, en la dinámica familiar, en informes pediátricos, digamos, cuando podemos acompañar esa necesidad de ese niño, la verdad es que todos los informes mejoran. Digo, Lulú cuando llegó al área de salud se le caía el pelo, tenía crisis asmáticas reiteradas que implicaban internaciones, por ejemplo, entre otros síntomas. Y hoy por hoy, la verdad es que todo esto dejó de pasarle hace un montón de tiempo. Digo, nadie puede desarrollarse si tiene que taparse, si tiene que ocultar quién es, si no puede expresar, digamos, su identidad, si no puede acomodarla en el mundo. Es muy difícil desarrollarse en las diferentes áreas de la vida cuando una persona no se puede plantar como quien es, digamos, cuando no le damos ese lugar a la persona, no le damos ningún lugar. Entonces, desde ese ningún lugar es imposible plantear, repito, ningún desarrollo posible para nadie. Ahí, a ver, Mariana, vos querías hablar, ¿sí? Mariana Armento. Sí, no, quería agregar nomás la palabra que me suele quedar asociada con esto que planteaba Monique, bueno, y varios de la nula formación, ¿no?, sobre todas estas temáticas, y lo que suele suceder cuando uno quiere trabajar, informar sobre esto, es la palabra del adoctrinamiento. Suele suceder en las escuelas, ¿no?, o algunos profesores calificados medio de subversivos, son
son palabras que he escuchado en la escuela, esto, ¿no? Cómo sucede cuando en realidad todo lo que es educación sexual integral está atravesado, digamos, en el diseño curricular, ¿no? Y cómo con estos temas sale la palabra del a mí no me van a adoctrinar, cuando, bueno, a ver, todos los contenidos de la escuela, ¿no? No surge esto con matemática, ¿no? Digo, la resistencia me parece asociada a este tema del adoctrinamiento, con mis hijos no, como todo ¿no? Las palabras que uno escucha en la escuela, eso voy, quería agregarlo, que me quedó asociado. Patri, Jorge, también tenías algo para decir que pusiste en el chat. ¿Querés expresarlo acá? Patri. Sí, acá estoy. No, me pregunto varias cuestiones en torno de lo que se viene diciendo y pensando en el territorio de la infancia, ¿no? Un territorio de apertura siempre, de construcción. ¿Por qué hablar de transicionar y no acompañar en un momento de apertura? En este sentido, y ustedes que tienen experiencia, les pregunto, ¿siempre el camino es lineal? Digamos, No, esto quería saber. no, no es para nada lineal, cada camino es particular, por eso con cada familia, digamos, se arma un camino distinto y particular que tiene que ver con esa historia. ¿Por qué? Porque no a todo el mundo, no a todas las familias y sobre todo no a todas las niñas y adolescentes les molestan las mismas cosas, les inquietan las mismas cuestiones. La palabra transición la usamos, pero es una palabra que va a tener que entrar también En desuso. En desuso. En realidad preferimos no usarla siempre, ¿no? Yo iba a responder eso, que es una palabra que no nos gusta porque da la idea de un proceso acabado, ¿no? Como que se parte de una costa y se llega a la otra, y en realidad lo que sabemos es que cada experiencia reviste una serie de complejidades y de particularidades y de singularidades que es imposible aplicar una ley de universalidad ahí también. Por eso, sobre todo con niñas y adolescentes, lo que hacemos es no sugerir ni ofrecer nada, digamos, lo que hacemos es escuchar, digamos, escuchar lo que ese niño o adolescente necesita expresar, escuchar lo que ese niño o adolescente dice que necesita respecto de su identidad. Y después de muchos años de acompañamiento nos damos cuenta que las necesidades son siempre distintas, aunque en un momento, digamos, muchas sean comunes, digamos, son siempre distintas, tienen distinto grado de profundidad, y los caminos, digamos, uno cuando abre una puerta, a una necesidad en función de organizar eso que la persona necesita, sabemos que luego esa puerta puede habilitar otras puertas con otras necesidades. Por eso, esto es un camino donde vamos viendo qué necesita la persona. Es la persona quien traza esa línea del camino, quien tomará las distintas posibilidades en ese camino, es la persona quien pone los tiempos, sobre todo en las infancias nos inquieta mucho la ambigüedad, sobre todo de las niñas, de poder afirmarse en un lugar o en otro, digamos. Eso tiene que ver con los tiempos psíquicos que cada quien necesita para plantear cada vez una necesidad y una expresión distinta. Por eso los tiempos son distintos, las necesidades son distintas y los caminos son distintos. Y cada quien, digamos, no hablamos de una línea de tiempo, no hablamos de una
transición acabada o con un objetivo final, es un camino de vida abierto que tomará en las direcciones que tenga que tomar, en los momentos históricos de cada persona que digamos, que cada persona necesite en cada momento histórico de su existencia, ¿no? Como, digo, esto tiene que ver con desmedicalizar la trayectoria de vida de las personas trans, ¿no? Porque en un momento, digamos, el objetivo era, bueno, ok, querés transicionar, perfecto, te tenés que cambiar el nombre registral, te tenés que hormonar, tenés que hacerte determinadas cirugías, y la verdad es que nos dimos cuenta que no todo el mundo necesitaba todo para construir su identidad, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que muchas personas se sometían a cosas que verdaderamente no necesitaban, sino más que para responder, digamos, a la presión exterior de cómo debe performar una mujer o un varón. Y agrego alguna cosita más, vale, que eso también está, que es importante recuperarlo, está en la misma definición de la ley, de lo que entiende por identidad de género, y un poco siempre, a mí por lo menos me gusta decir, hay que repetirlo como mantra, entender que la identidad de género es la vivencia interna e individual, ¿no? Es interna e individual. A mí una y otra vez me gusta subrayarlo, ¿no? Es decir, por supuesto, en un proceso, bueno, sí, más complejo, de interdependencia, intersubjetividad, identificaciones, qué sé yo, todo aquello que podamos agregar, pero lo cierto es que eso un poco marca el límite, ¿no? De dónde empieza la determinación de la persona y dónde termina esa imposición. Por eso también pensamos el trato digno es la contracara efectivamente de esa definición que entiende que la identidad de género es la vivencia interna individual. En tanto vivencia interna e individual que incluye la vivencia personal del cuerpo, a lesotres no les queda otra más que respetarla, ¿no? En este marco de derechos que estamos diciendo. Bueno, nos vamos quedando con poquito tiempo, por favor. A ver Sí, si veo. alguien quería hablar. No, Mariel levantó la mano ahí con el simbolito. No sé si Mariel Molina quería decir algo. Hola, ¿cómo andan? No, sí, yo lo que quería decir era como que yo trabajo en un centro de salud de acá de Bahía Blanca y la verdad que cómo se diferencia este tipo de cuestiones que ustedes están hablando de los lugares más desfavorecidos donde trabajo yo. Yo trabajo en el centro, en un consultorio privado y trabajo en la unidad sanitaria. Y digo, cómo se diferencia, digamos, dependiendo del contexto sociocultural, estas cuestiones, ¿no? Incluso desde las miradas de las escuelas y la forma de aproximación, ¿no? No sé, un ejemplo muy básico, acá hay escuelas en Bahía Blanca que son de índole privado y que les diría que hasta está como bien visto, digamos, acompañar, esto que decían, acompañar la vivencia del niño o de la niña o del niño, de forma natural, ¿no? En cambio, cuando los nenes están inmersos en un contexto sociocultural más desfavorecido, nos cuesta todo mucho más, ¿no? Incluso cuando yo lo comento en los equipos de orientación, medio que te quedan mirando como diciendo, bueno, pero vos sos psicopedagoga, no tenés injerencia en estas cuestiones de género, y la realidad es que nos cuesta como mucho explicar que tiene un marco legal y que nosotros somos los encargados de hacer entender a las personas que por ahí no lo conocen, que en realidad capaz que es por desconocimiento, que bueno, que es un derecho y que se tiene que hacer respetar, ¿no? Y digo, todavía en el 2021 seguimos teniendo esas cuestiones tan demarcadas de lo socioambiental, ¿no? A mí eso me llama mucho la atención, digamos, es como, no sé si a ustedes les ha pasado en sus ámbitos de trabajo, pero a mí es como que... Pero eso también que contás, Mariel, es parte del prejuicio, digo, porque la verdad es que las personas travestis trans son de todo tipo de familias, vienen de todo tipo de familias, de todo tipo de extracción social, digamos, el rechazo, cuando hay rechazo es el mismo rechazo en cualquier clase y condición socioeconómica, y cuando hay aceptación
y acompañamiento amoroso también, eso tiene que ver con un prejuicio sobre todo profesional en este caso, ¿no? Como... Claro, yo lo que noto es, a mí me llamaba mucho la atención con todo esto de, como dicen ustedes, yo creo que los psicopedagogos tenemos que tener una formación mucho más fuerte en lo que tiene que ver con el género, pero digo, ¿cómo esto es tan visible, ¿no? Cuando uno empieza a mirar cuestiones que por ahí antes para mí no eran llamativas, digo, desde que empecé a cursar esto, por ahí miro, afino el ojo en otras cuestiones, digo, y me parecía Está como muy bien. súper relevante esta cuestión como de contraposición. Está muy bien, no tenemos que dar por supuesta la heterosexualidad. Claro, exactamente. Digamos, no tenemos que dar por supuesto nada. La Mira, si persona no, que viene, la persona que llega a la consulta es quien nos va a decir quién es, quien nos va a decir cómo quiere que le llamemos, quien nos va a decir con qué pronombres quiere que le tratemos, digamos, tiene que ver básicamente con poder poner la voz, darle autonomía a ese niño, a ese adolescente, y permitirle poner la voz sobre sus propias cuestiones, digamos. Un niño no podrá firmar un cheque, pero perfectamente puede decir quién es. Digamos, y en ese sentido pensar en la capacidad progresiva de las niñas para intervenir en los asuntos y tomar parte en los asuntos que le conciernen, ¿no? Sí, también es cierto que un niño, una niña, un adolescente están en proceso de desarrollo y a veces también eso pone en sospecha, entre comillas, si va a ser o no va a ser tal o cual cosa, Bueno, porque será obviamente está en desarrollo. Pero no, a lo que voy es a esto, digamos, sin duda, no, creo, para ir cerrando, ¿no? Porque hay gente que se empieza a ir, está muy rico el chat, recomiendo que lo lean, y seguiremos en contacto con ustedes, pero bueno, me parece que hay mucho por andar y conocer personalmente, no conocía de la existencia de ustedes, del trabajo que están haciendo, de los programas que el ministerio está llevando a cabo, y como profesional de salud creo que me tengo que formar en ese sentido, porque cuando uno recibe a un otro, como le querramos decir, está recibiendo, lo tiene que recibir con el respeto merecido y con la capacidad de ver y leer abierta, ¿no? Y no restringida a lo que uno alcanzó a conocer. Entonces creo que la perspectiva de derecho para nosotros profesionalmente, éticamente, tenemos que tener formación para alojar al otro en su diversidad. No Así que sentirnos mal, viste, si no lo que nos está pasando en el consultorio, digamos, excede el marco teórico con el que nos formaron. No, eso Digamos. sí, pero a la vez pensé que hay leyes que yo personalmente, no sé los demás, leyes que no conocía, y son leyes. O sea, no es me gusta, no me gusta, quiero, no quiero. Exactamente, Hay leyes. son leyes O sea, leyes nacionales. O sea, claro. nos asombran que los diferentes colegios no los bajen a los profesionales para que los profesionales estén al tanto. Me asombra mucho eso, ¿no? Que el colegio de médicos no lo haga, de psicólogos no lo haga, de psicopedagogos no lo haga. El otro día me encontré con el colegio de psicopedagogos de Córdoba, que también decían lo mismo, ¿no? Como es que esto... Y respecto de la ESI, también la ESI nos queda corta si ustedes se ponen a leerla también, porque no representa, digamos, las posibilidades de la infancia, queda ahí como un poco desierta en algunos lugares, y esto se presenta como un problema en aquellas escuelas que sí dan clases de ESI y que tienen niñes travestis trans. Ahí también se les presenta un problema porque tienen que ver qué hacen con eso que la ESI no dice, para incluir a esas niñas, para incluir sus corporalidades sobre todo, ¿no?
Bueno, tenemos que ir cerrando. Es el horario. Bueno, compañeros, Les gracias. agradecemos mucho, mucho, mucho. Seguiremos en contacto para seguir capacitándonos si ustedes nos dan lugar. Sí, Pero obvio. les agradecemos mucho y bueno, nos dieron mucho material por el chat, si pudieron ver los links. Cualquier duda nos comunicamos con ustedes al mail que nos pasaron, ¿sí? Por favor, que los contestamos los correos, así que escriban cuando Genial. quieran. Gracias Genial, por el genial. espacio y Gracias. hasta la próxima a todos. Gracias. Muchas gracias.